Buenas noches, apreciados amigos de este programa de YouTube de historia, que lo que trata es de darle conocimiento a los que no tienen sobre una etapa crucial del país, como fue la pérdida del poder por el Partido Liberal en 1946 a manos de los conservadores, lo cual conllevó luego a un periodo de violencia que afectó tanto a liberales como a conservadores, y hubo una guerra civil no declarada en ese periodo de la violencia tremenda que hubo en Colombia. Y, y también, ante todo, para apartarme un poco del orden que traía, para ver un fenómeno que acaba de aparecer. Este pasado domingo por la noche hablaron 9 candidatos de la centroderecha del país para exponer sus ideas. Y entre los varios candidatos, allí hay uno que me llamó la atención por las lecturas que he venido haciendo, y es la candidata del Centro Democrático, la elegante doctora Paloma Valencia, eh, que pues pretende también ella aspirar a la presidencia, y que de llegar a la presidencia será una más de esas miembros de familia que asume el poder. En este país 94 presidentes han sido de las familias, o de otras que se han unido a ellas, se han mezclado con ellas, como el caso por ejemplo, de Laureano Gómez, pues que era apenas una persona, papá de él era una persona de poca importancia, un comerciante, y en cambio Laureano se casó con una dama, nada menos que de Antioquia, ¿no? Laureano Gómez se casó con María Hurtado Callao, proveniente de una de las familias del más alcurnia del Cauca, y entonces entró a ese grupo de familias. Ese es un ejemplo. En cambio apenas 12 no están vinculados con familias de Colombia. Muchos de ellos muchos de los 12 no terminaron todo, como Marco Fidel Suárez, que apenas gobernó de 1918 a 1921, le faltó un año. Y hubo otros, digamos así, sin alcurnia, pero inteligentes, como Manuel Murillo Toro, que estaba estudiando Derecho en Bogotá y no pudo continuar, regresó a Chaparral, siguió leyendo y le escribió a Santander una carta. Santander le llamó la atención la inteligencia del muchacho, lo llevó para Bogotá, y como le parece que él, andando el tiempo estudiando y trabajando, se convirtió en el jefe indiscutible del Partido Liberal en ese entonces. Bueno, pero apenas fueron 12, los demás metidos en la familia. Entonces, toda la Paloma Valencia pertenece al grupo de esa familia, a la familia Valencia, ¿no? Valencia. Hubo una familia Cuervo con una gran cantidad de presidentes y vicepresidentes, pero apenas hubo un encargado, Rufino Cuervo, papá del famoso filólogo. Bueno, eh, unos comentaristas que trae aquí la doctora Olga González, en el libro que anda circulando ahora, que lo acaba de comprar y ya lo llevo terminando, que llama El presidente que no fue, la historia silenciada de Gabriel Turbay, Abinader, claro, al cual la, 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 la élite del Partido Liberal, representada por Alfonso López Pumarejo y por Eduardo Santos, y en menor escala por Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, decidieron silenciarlo y que no fuera presidente, enrostrándole a él, pues, de no era pues casi ni colombiano, que era pues como de otro país, siendo que sí, que Turbay Abinader nació en Bucaramanga, y ocupó todos los cargos en Colombia importantes y con todos los gobiernos. Fue ministro, fue embajador, gobernador, creo que hasta de todo. Él era médico y también estudió Derecho. Pero entonces estos decidieron no. Alfonso López Pumarejo, estaba hablando con él, como ya lo conté la vez pasada, porque habiendo sido su ministro, proclamó la revitalización del Partido Liberal. Eso iba contra López, porque a López lo acusaban de corrupción en su gobierno, por los negocios también de su hijo Alfonso López Miquelsen, la trilladora Tolima y la Handel. De modo que tenía ese problema él ahí. Y Eduardo Santos, pues no le gustaba, quería un tipo que fuera como colombiano, que consideraba que era como extranjero, pero al final lo apoyó, pero ya tarde. López dijo que no votaba ni por él ni por Gaitán. Eh, a, a Turbay Ayala le decían el turco, siendo que ya era un colombiano, porque era hijo de libaneses. Y a Gaitán, el negro Gaitán o el indio Gaitán,
fenómenos racistas, aunque dicen que el racismo no existe, porque los hombres en el mundo son iguales en lo fundamental, en su cabeza, en sus miembros, en sus órganos sexuales, y la diferencia está muchas veces en el color de la piel, motivada, dicen algunos, por fenómenos, por ejemplo, solares, del sol y de las regiones donde viven. Bueno, sea ellos lo que fueren, el racismo, las razas no existen, pero hay el racismo. O sea, pues consideran a esa gente de otra parte de que no es de su raza y viene el fenómeno del rechazo. Eso le pasó a un hombre blanco como era Turbay. Bien, las familias han querido ellas gobernar solas y aquí en Colombia ha habido 94 familias que lo han gobernado y solo 12 por fuera. Entre ellos Marco Fidel Suárez y también Manuel María Mayarino, que fueron hombres que ascendieron por su capacidad, por su inteligencia, y Marco Fidel también por el influjo de la Iglesia Católica. Escribió un libro, un famoso escrito sobre Jesucristo, y era muy ultracatólico, y entonces lo postularon de candidato presidencial para 1914-1922, y derrotó al poeta Guillermo Valencia, apoyado por Laureano Gómez y por Alfonso López Pumarejo, que eran amigos, luego eran enemigos. Contra López Pumarejo proclamará Laureano Gómez hacer invivible la República, la acción intrépida y el atentado personal, pues que conlleva hasta la muerte del que consideran tirano. Bueno, en todo caso, dice esta señora en este libro, el presidente que no fue, de Olga González, dice ella en la página 228 de su libro: en toda la historia de Colombia, entre Patria Boba y la independencia bolivariana, el número de presidentes que hemos tenido es 106, de los cuales 94 han estado conectados a un mismo tronco familiar, sea por ascendencia consanguínea, sangre, o por vínculo matrimonial, como ocurrió con el caso de Laureano Gómez. Solo 2 escapan al linaje presidencial. De los 12, o sea, gente pues sin título, sin familias poderosas, solo 5 cumplieron periodos presidenciales completos. El resto solo asumieron la presidencia por encargo, pocos días allí. Mencionemos a Tomás Herrera, 8 meses, murió combatiendo, encargado. Eliseo Payán, 11 meses, bastante, un hombre importante. Guillermo Quintero Calderón, 5 días, volvió a asumir el poder Caro. Carlos R. Restrepo, un hombre conservador de Antioquia, noble presidente, que impulsó la unión de liberales y conservadores en el Partido Republicano. Gustavo Rojas Pinilla, tuvo 4 años nombrado por una asamblea, fuera del golpe de Estado. Rafael Azuero, 3 días. Indalecio Liévano, que fue presidente del mundo, 5 días. Belisario Betancur, hombre pobre que ascendió, 4 años. César Gaviria, de allí de Pereira, 4 años. Aunque hoy en día él ya forma familia poderosa con el hijo el hijo y la hija. Y Álvaro Uribe Vélez, pues 8 años. Uribe quería seguir, la corte dijo que no podía seguir, pero sí influyó para que se nombrara a Santos, 8 años, y luego a Duque, bueno, el hombre de más poder ahora en el siglo XX, ¿no? Bueno, etcétera. Ahora bien, en un libro que yo traje en la otra ocasión, bien sea por la radio o por este programa, hablaba yo de las familias que había en Colombia y traía a colación lo que dice el señor Eduardo Lora en su libro Los colombianos somos así. Se plantea así: el poder político nacional ha estado muy concentrado en 7 familias: los Ospina, los Lleras, los López, los Pastrana, los Gaviria, los Uribe y los Santos. Estas familias son el poder político nacional. Y con menos frecuencia aparece la familia Samper, tiene presidente conocido, Restrepo, Galán, Holguín, 2 presidentes por encargo, Peñalosa, Rojas, Lara, Valencia, pero Valencia está en primer lugar, no estaba en menos,
Caro y Mosquera también en primer lugar. Mosquera tuvo a Joaquín Mosquera, que reemplazó a Bolívar, y, y el otro es nada menos que eh, Mosquera, que reemplazó a Bolívar. Bueno, y Joaquín Mosquera. Don Joaquín Mosquera fue un hombre también importante. Mosquera fue 4 veces presidente de Colombia. Mosquera fue 4 veces. Pero también hay el poder regional. Y entonces los Valencia son de poder nacional y fueron de poder regional. Aquí aparece un error que tuvo el autor en la primera edición que ya corrigió. Yo le corrigí allí Cauca, los Valencia. La familia Valencia fue en el Cauca poderosísima. Si fue a nivel nacional, con un presidente de la República, con 2 aspiraciones del poeta Valencia y con una hora Paloma Valencia, que puede llegar a ser candidata, todavía no lo es, puede llegar a serlo. Es una familia poderosa. Si ella llega a ser candidata y presidenta, pues prolonga la familia Valencia. Esa familia es muy importante en la historia del Cauca. Y en el libro de la señora Olga González se trae a colación algo muy importante. El caso de la familia Valencia, página 229, es muy ilustrativo. Por un lado, su poder se remonta al siglo XVIII y está en buena parte basado en el comercio de esclavos. Y bueno, tiene una cantidad de cargos que aquí los corto porque más adelante los van a mencionar. Y continúa citando a Luis Fernando Parra. Sus orígenes se remontan hasta la colonia y sus relaciones iniciales dan cuenta de enlaces familiares con personas que pisaron este suelo desde la conquista misma. Codueños, oiga bien, o sea, condueños, como dicen otros, pues, codueños de la provincia de Popayán. Su nombre se insertó entre los más ricos de la colonia. Su poder y presencia aún figuran hoy en los informes de los estudiosos del poder en el país. Tuvieron presidente, ministros, congresistas, estuvieron en la banca central, gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, servicios diplomáticos. Y allí, en sus relaciones y labores, se asociaron con otros, los Pombo, los Cabal, los Carvajal, Sarmiento Angulo, Santos, La Serna, Paloma Valencia La Serna, Pastrana, apellidos todos hoy de figuración en la escena política y empresarial nacional. Vean ustedes, pues, no cualquier cosa. Guillermo León Valencia fue presidente de Colombia, 1982-1986, hijo del gran poeta Guillermo Valencia, quien fue 2 veces candidato presidencial. La primera vez en 1918, enfrentado a don Marco Fidel Suárez. Lo apoyaban López Pumarejo y Laureano Gómez. La segunda vez se enfrentó a Enrique Olaya Herrera, pero junto con él estaba otro candidato conservador, Alfredo Vázquez Cobo, general caleño. Los conservadores fueron derrotados. Y los liberales, en 1946, aún viendo eso, se presentaron divididos. El que no aprende historia está condenado a repetirlo. La gente no sabe la historia y va a votar ahí sin analizar qué es lo que va a hacer. Pues hay gente preguntando que por quién vota. Claro que falta cultura en gran parte del pueblo, pero la gente ha aprendido mucho ahora a través de la televisión y los celulares. Bien, contra este señor se desencadenó pues una campaña bastante feroz, encabezada por Alfonso López Pumarejo, bravo con él. Santos tampoco lo quería, pero al final lo apoyó muy tarde. Este señor López, pues, en realidad parece que se entendía con los conservadores. Su enemigo Laureano lo había atacado muy duro, pero ellos tenían una amistad vieja y como que se entendían por debajo de cuerda, porque fueron amigos y acompañaron a Marco Fidel Suárez, aunque fueron derrotados. Gómez decía que López lo engañó, porque eran amigos combatiendo a los gobiernos conservadores, y Laureano esperaba que López lo llamara para proclamarlo a él, a Laureano, de presidente. Pero López dijo, no, el liberalismo debe tomar el poder, y proclamaron a Olaya Herrera. López me engañó y se volvió un enemigo feroz. Lo atacó diciendo que había que hacer invivible la república, la acción intrépida y el atentado personal que proclamaba por allá un teólogo español que concluía con la muerte del tirano. Pues casi que dice que mataran a López. Y él patrocinó, dijeron, el golpe de estado de julio, cuando amarraban a López Pumarejo. Él
él huyó a Brasil, se pidió asilo, luego se fue para España un tiempo y luego volvió para las elecciones. Él otra vez calumnió a unos políticos, creo que fue hasta el mismo Lleras Camargo, hubo una denuncia y entonces él se asiló en el Ecuador. Bueno, él era un hombre muy combativo y él vio en la división liberal la oportunidad de volver al poder. El doctor Alfonso López Pumarejo propuso en esa época que entonces, en vez de Turbay y de Gaitán, que el Partido Liberal presentara a 3 liberales al Partido Conservador para que éste escogiera. Pero Gómez no era ningún tonto, dijo, no, el Partido Conservador no es el tonto del pueblo, al cual muchos le imponen lo que les provoque. No, nosotros vamos con candidato. Y faltando un mes y medio para elecciones, llamaron a Ospina Pérez, que ganó. Y allí hay un caso de traición al partido, etcétera, de López Pumarejo. Oigan esto, lo que cuenta esta señora, trae a colación. Recordamos también cómo la víspera del debate electoral y a instancias del señor Pose Camargo, López Pumarejo rendía visita a Laureano Gómez en casa de este para manifestarle que personalmente se sentía más complacido y con mayores garantías con el triunfo de Ospina, o sea, Ospina Pérez, que con la victoria de Gaetano Turbay. El Partido Liberal se traicionó y sí, Turbay debió ser apoyado porque fue el candidato oficial del Partido Liberal. Y si López y Santos lo apoyan a tiempo, sobre todo López, el Partido Liberal le ha seguido y no ha venido el periodo de Ospina Pérez, de Laureano y de Rojas Pinilla. Y sobre todo la violencia, ¿no? Bueno, eso ocurrió. Y da vergüenza. A mí me dio vergüenza porque yo he sido muy aficionado a las novelas. Le he leído La montaña mágica de Thomas Mann, todo lo de Dostoyevsky, de Kafka, etcétera, todas las novelas. Y aquí de los colombianos leí a Eduardo Caballero Calderón en 2 novelas que llaman El Cristo de espaldas buena y una muy buena, Siervo sin tierra. Le tenía una gran admiración, pero resultó racista. Increíble, un intelectual. Vean lo que dijo de Turbay. Una campaña racista contra Turbay, trae aquí esta autora. Frente a él, Turbay, bueno, se levanta el sentimiento colombiano, el de los hombres que tienen tumbas que venerar en los cementerios de Colombia. ¿A qué venía eso? Si Turbay vivía en Colombia, eran colombianos. Para quienes tienen un sentimiento entrañable de la patria, que se confunde con su historia y naufraga en torrente de su sangre, la presencia del señor Turbay Abinader en la presidencia de la República significaría algo más que un contrasentido nacional, una profanación histórica. ¿Cuál profanación, hombre? Un hombre que nació en Colombia, de padres libaneses y que se dedicó a Colombia, no a la profesión de médico, sino a político, ministro, embajador, gobernador, de todo. Y le echaron en cara eso. Pero aunque yo tengo ciertas reservas sobre Germán Arciniegas, tengo que rendirle culto. Yo no conocía eso. Él contestó que eso no era así. Germán Arciniegas, el gran historiador, ¿no? Y dijo lo siguiente. Germán Arciniegas, claro. Se armaron las manos de guijarros, las lenguas de sucias palabras, los aires de encendidos apóstrofes, en días turbios que hay que recordar para vergüenza, no precisamente de nuestras gentes humildes, sino de quienes así de siniestramente las acaudillaban. ¿Y quiénes las acaudillaban? A los liberales. Pues Pumarejo, Santos, Lleras Camargo, que estaba de presidente encargado, enemigo cerrado de Turbay. Él decía que ese era un político ahí de menor cuantía y que Gaitán era un revolucionario que iba a acabar a volver este país con problemas tremendos sociales, y él no era partidario de eso y se mostró frío con los candidatos, sobre todo con Turbay. Turbay dijo que habían sembrado una alambrada de garantías hostiles, el Partido Liberal que gobernaba con Lleras. Y Lleras ha expresado eso, que no era partidario de Turbay, Lleras Camargo, a quien califica el otro autor, Forero Benavides,
de que era mal amigo, Lleras Camargo. Fue un presidente pues que manejó el país en el Frente Nacional bastante, fue presidente también del Frente Nacional. Uno va buscando en la política y va viendo esas cosas. Bueno, y en todo caso, y para abundar más en razones, como les... yo ya había, no sé si había, me parece que ha leído esto, pero si lo he leído, lo repito porque por lo importante. ¿Cómo les parece que López, el día anterior a las elecciones, visitó a Laureano Gómez y le dijo, si lo dije antes, y le dijo que él se sentía mejor con la elección de María Ospina Pérez que con la elección de los otros, de Turbay y de Gaitán? Hombre, uno que fue presidente de Colombia Liberal. Y su hijo, a quien yo pues tenía admiración, aquí en este momento, pues tengo que decir que ya como que menos, López Milquensen. ¿Cómo les parece que trae a colación esto la autora? De hecho, su propio hijo, Alfonso López Miquelsen, también había expresado que votaría por Ospina Pérez, en los liberales votando por Ospina, como se ve en un telegrama dirigido al Siglo. Vamos a leer ese telegrama. Alfonso López M., pues Miquelsen, ofrece votar por Mariano Ospina Pérez. Hemos recibido el siguiente telegrama. Pasto, abril 19 de 1946, año de elecciones. Votaré por Mariano Ospina Pérez, Alfonso López M. ¿Qué tal esa? A excepción de Santos, que se decidió a menos de un mes de las elecciones, ninguno de los grandes jefes liberales apoyó a Gabriel Turbay, candidato oficial liberal. ¿Por qué? Esto lo examino en un capítulo en que trato de racismo contra Turbay, porque contra Turbay pues se trató ese racismo tremendo de que leí ahora del caballero Calderón. Entonces, para estas próximas elecciones, si la doctora Paloma Valencia es elegida candidato, va a representar a esas familias que durante tantos años, 94 presidentes, han manejado el país. ¿Y cómo es el país? ¿Está muy bien o la culpa es de los últimos presidentes del siglo XXI? La mayoría, 94, han sido extraídos de las familias que han tenido el poder en sus manos y que han permitido a veces, por ciertas circunstancias, que elementos no pertenecientes a esos linajes o a esas familias o a los vinculados con las familias llegar al poder. Entre ellos, le digo, recuerdo mucho al doctor Manuel Murillo Toro, a Marco Fidel Suárez, que no pudo terminar porque Laureano Gómez y Alfonso López Pumarejo lo atacaron muy duro por, por unos malos negocios que había hecho él también, unos préstamos mal habidos, y, y tuvo que renunciar. Y lo otro es que aquí se mencionan, apenas 12 están por fuera de las familias, que antes yo ya mencioné, entre ellos, por ejemplo, Belisario Betancourt, era un hombre de origen muy humilde. Yo leí en un libro que él dice que él aprendió a leer con los con arrieros, a la luz de los candelabros o de las velas de los arrieros. Yo creo que él exagera en eso, pero que haya aprendió a leer y escribir, hombre brillantísimo, que uno ve las cosas de la vida, pobre y todo, se alineó fue con Laureano Gómez y formó parte de la acción intrépida contra Rojas Pinilla. Más tarde él cambia, cuando avanza en conocimientos cambia y se plantea más bien de izquierda. Sin embargo, fue candidato conservador en 3 ocasiones. Una vez se enfrentó en el Belisario al doctor a Pastrana Borrero, ¿no? A Pastrana Borrero, con otro candidato conservador. Eran 3 conservadores, con Evaristo Surdís, Belisario Betancourt y Rojas Pinilla, contra Misael Pastrana Borrero. Era presidente que terminaba su periodo Carlos Lleras Restrepo. Algunos lo recuerdan, otros que ya no leen historia no saben quién eran los personajes. Se dice que el gobierno que el pueblo votó de día y el gobierno votó de noche. Y siempre se ha hablado de un fraude. El ministro de Rojas Pinilla, en un libro que tengo que lo traeré aquí para leer lo pertinente, dice que sí hubo fraude en Nariño. Entonces,
ese candidato del Frente Nacional, el último, aparentemente el último, llegaría con fraude. El doctor Mariano Espina, perdón, el doctor Elisario Betancourt, quien también se convirtió en familia poderosa, fue capaz, por su influencia con sus amigos, de llevar a su hijo, Andrés Pastrana, a la presidencia, presidente que terminó con el problema del Caguán y que luego le tocó iniciar esa acción, ese programa de la Operación Colombia, eh, propiciada por los Estados Unidos. Y quien dijo López Michelsen, que él nos explicaba cómo un hombre tan ligero había sido presidente de Colombia. Entonces, tendremos que continuar con el aspecto de la elección de 1946. Ya vimos, por el lado liberal, el candidato oficial, el señor, como ya lo vimos, Gabriel Turbay Abinader. Y por el lado liberal, pues nada menos que Jorge Eliezer Gaitán. Esa campaña fue feroz. También Gaitán empleó el racismo contra, o atacó muy duro a Turbay Ayala, Turbay Abinader, perdón, ambos con A, Abinader, muy duro. Y aquí aparece el fenómeno que jugaron López Pumarejo y Laureano Gómez. El siglo de Bogotá, ultraconservador, le dio por apoyar en un comienzo a Gaitán. Claro, para dividir más al Partido Liberal. Audazmente, Laureano Gómez, político audaz, que había hecho de atacar a sus adversarios, su campaña política. Primero atacó a los gobiernos conservadores, siendo el conservador. Atacó a Reyes, estuvo detenido con Olaya Herrera. Y luego atacó a los gobiernos conservadores que siguieron. Quiso que Guillermo Valencia fuera presidente y votó por él contra Marco Fidel Suárez. Fracasó. Y cuando estaba de presidente, el señor Abadía Méndez fue nombrado embajador en Alemania. Y en Alemania gobernaba nada menos que, entraba a gobernar nada menos, o influir, más que gobernar en ese momento, si apenas comenzaba su campaña, Laureano Gómez. Perdone, Laureano Gómez llegó a Alemania como embajador cuando ya iba a comenzar a gobernar Adolfo Hitler. O sea que Laureano Gómez no era tampoco un aparecido en los conocimientos históricos. Vivió en Europa como 2 años, vivió en Alemania. Parece que a él no le gustó tanto Hitler, tampoco tanto Mussolini, el fascismo. En cambio, a él le encantaba, por ser católico y español, Francisco Franco. Y él se propuso seguir las ideas de Franco y hacer un Estado corporativo, no al estilo fascista, sino un Estado en el cual el pueblo contaba, pero no tanto, sino a las corporaciones. Y cuando llega a la presidencia en 1950, pues no hay Congreso, porque el Congreso lo había cerrado con golpe de Estado el doctor Mariano Espina Pérez el 9 de noviembre de 1949. Y entonces él presenta una reforma constitucional sobre la cual hablaremos para hacer el Estado corporativo y que todo colombiano que hablara mal de Colombia en el exterior era un traidor y sería juzgado. Bueno, él se enfermó, entró a reemplazarlo el doctor Urdaneta Arbeláez y más tarde, pues, eso sí lo saben la gente de ahora, ¿no? Como uno va a desconocer que en 1953 Gustavo Rojas Pinilla, conservador, que era ministro de Defensa, apoyado por los conservadores, Ospina Pérez, aquel a quien había señalado Laureano con éxito como candidato presidencial y ganó las elecciones, y Gilberto Sate Vendaños, junto con algún sector liberal, en vista que el país estaba muy mal, pues le dieron un golpe de Estado a Laureano, pero será el motivo de una charla más adelante, ¿no? De modo pues que estamos en este punto en que invito a dar like, a suscribirse, a comentar, a compartir, ¿no? A compartir, bueno. En todo caso, eso es lo que yo por ahora quería mencionar acerca del problema que se presentó con Darío Chandía. Y bueno, Mariano,
vinieron las elecciones. Eh, Mariano Ospina Pérez se presentó y ya por el término que me falta para hablar, no alcanzo a decirles cuál era el programa de él. Mariano Ospina Pérez era de ascendencia de presidentes. Su abuelo, Mariano Ospina Rodríguez, fue presidente en 1957 y luego 4 años, 58-61. Y su tío, Peronel Ospina, fue presidente de Colombia de 1922 a 1926. 26 fue presidente de Colombia. Y luego él es presidente, va a ser presidente. Él era un hombre callado, un hombre ordenado, urbanizador, tenía fama de ser un hombre muy calmado, ya había tenido cargos importantes que ha desempeñado con lujo y era muy admirado por los liberales. Decían que ese hombre era distinto a Laureano y que por él sí votaban, pero Laureano lo escogió hábilmente. Y él propuso que hubiera la unión nacional. Venía bien intencionado, no se le puede negar. Conservadores y liberales gobernaran, quizás recordando lo de Olaya Herrera, hizo la concentración nacional, liberales y conservadores, y que era bueno la unión nacional, decía él, y que en su gobierno ningún adversario político, los liberales, perderían el cargo. Tristemente, y algunos que ya tenemos años encima, presenciamos cómo en su gobierno, desde el comienzo, y eso toca hasta con mis familiares, salieron del cargo porque eran liberales. No se incumplió, quizá no tanto porque él lo quisiera, sino porque eso operó en las provincias, en los departamentos, pues. Imagínense que, por ejemplo, en Cali gobernaba el doctor Nicolás Borrero Lano. Y por ahí también estaban otros, como Jorge Leiva, el papá de Álvaro Leiva, que era bastante ministro sectario. Y en Boyacá, el doctor Villarreal, que era también fuerte. Y así otros en la costa. Y entonces se va a derrumbar eso de la Unión Nacional. Pero ya será motivo de la próxima charla, en que, como le he dicho, traté de hablar de cómo disimuladamente hay una precandidata que de pronto puede satisfacer a las familias que en Colombia han gobernado, desde luego. No quiero que sea mi candidata, ni mucho menos, pero quiero presentar el fenómeno político, porque en este programa hacemos historia y no hacemos de ninguna manera de la política para gobernar, no. Ver la historia como es, y lo que le he contado está respaldada en libros. Más en el otro libro que no traje hoy, porque no tocaba, de Abelardo Forero Benavides, que tuvo todos los cargos menos de presidente de la República y que vivió por dentro de esto el 9 de abril y los años que siguieron. Llegó a ser hasta ministro de Pastrana Borrero, como sabía ese señor historia. Y entonces él juzga muy duro a los que hundieron al Partido Liberal en 1946 y que para todos los partidos, sea el que sea o a los grupos, lo que más duele es la traición política. Pero en la política siempre habrá perfidia, como lo dijo el maestro, gran intelectual, que sentó muy bien lo que es la política, Nicolás Maquiavelo, en su célebre obra El Príncipe, la cual también comentaremos.